Nuestro invitado de hoy lleva desde el año 1991 en política. En todo este tiempo ha sido alcalde de Ejea de los Caballeros, presidente de la Diputación de Zaragoza y ahora es el candidato del PSOE al gobierno de Aragón. Lector incansable, doctor cum laude por la Universidad de Zaragoza y republicano convencido. Hoy aquí hablamos con el líder de los socialistas aragoneses. Entrevista con Javier Lambán. Buenas noches. Nuestro invitado de hoy se enfrenta estos días a su mayor reto político. El próximo 24 de mayo se mide por primera vez en las urnas para convertirse en presidente de la comunidad. Javier Lambán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Todavía no conocemos el programa electoral, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son esas propuestas que hace el PSOE al electorado para recuperar su confianza? Partimos de la base de que Aragón en este momento no funciona. Tenemos una sociedad civil magnífica, una empresa, una universidad, un mundo del trabajo, un mundo de la cultura con un caudal de talento absolutamente admirable. Pero entendemos que las instituciones, entendemos que la política le está dando la espalda a ese formidable potencial de creatividad, a ese formidable potencial de futuro. Entendemos que el gobierno de la señora Rudy ha trabajado, ha gobernado de espaldas a esa realidad y nosotros queremos poner la política y las instituciones al servicio del futuro de Aragón de la mano de la sociedad civil y de la mano de los ayuntamientos. Su partido perdió hace 4 años el gobierno de Aragón, un poco después perdió también la Moncloa. ¿Qué han cambiado desde ese 2011 en estos 4 años en su partido? Perdimos las elecciones porque la gente entendió que habíamos traicionado su confianza, que habíamos tomado medidas dictadas por Europa que estaban provocando sufrimiento y dolor en los ciudadanos, pero luego hemos visto que el Partido Popular desde el Gobierno ha acentuado mucho la aplicación de políticas de austeridad, causando mucho sufrimiento, causando mucho dolor en la sociedad y además sin conseguir resultados tangibles en materia que repercuta realmente a favor de los ciudadanos. Hay más paro que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, Aragón es más pobre que entonces, hay más desigualdad, las instituciones se han deteriorado y el peso que tenía España, Aragón en España en aquel momento, en este momento se ha reducido sustancialmente. Es imperativo un cambio de gobierno y el Partido Socialista lo que ha hecho estos años, además de autocrítica, es renovar sus listas, renovar sus ideas, dotarse de un nuevo proyecto político y estar en disposición de comparecer ante los ciudadanos con posibilidades de éxito dentro de unas pocas semanas. Hablaremos de esa renovación en el Partido Socialista, pero una de las cosas que también ha cambiado en su partido es el secretario general, que, por cierto, ayer estuvo aquí en Zaragoza. Es Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE en Zaragoza, a nivel nacional. En política cuesta recuperar la confianza del electorado, algo que se ha deteriorado, ¿no?, en los últimos años, también en su partido, y ese proceso de recuperación de la confianza del votante es lento. ¿Tienen tiempo? Cuesta más recuperarla que perderla. Esto es una evidencia bastante clara. Hemos tenido tiempo para hacer todas las tareas que le he dicho una detrás de otra. Yo creo que sí que en este momento estamos en disposición de recuperar esa confianza. Él es un candidato nuevo, representa una generación nueva de hombres y mujeres que llegan por primera vez a las altas responsabilidades de la política y nosotros en Aragón, aunque yo no puedo presumir de novedades desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista biológico, sí que puedo presumir de novedad en cuanto a el proyecto político que yo encabezo, a las ideas con las que llego a la política autonómica y sobre todo en cuanto a las personas que me rodean en la candidatura autonómica con el que me presento a las elecciones. Hablaremos de esas listas políticas porque mezcla renovación, una palabra que repiten constantemente, con gente joven como Pilar Alegría, está en el número 2, con gente como usted que lleva muchos años, decía al principio, desde el año 91 en política. Creo que no hay proyecto político que sea resistente, no hay proyecto político que sea sostenible, no hay proyecto político en el que no se pueda confiar, en el que no se produzca una combinación virtuosa de experiencia y de renovación, en el que no se produzca una combinación virtuosa de hombres y mujeres que representen a toda la sociedad, a todos los estratos de la sociedad, y esto es lo que nosotros estamos haciendo en el Partido Socialista. Por lo demás, yo vengo de la mejor escuela política que uno pueda tener, que es el municipio, que es el ayuntamiento. Allí se aprende a gestionar, allí se aprende a utilizar los
los euros de una manera como ningún otro responsable político es capaz de hacer. Los alcaldes son administradores virtuosos del dinero público. Allí se aprende a escuchar, se aprende a dialogar, allí se aprende a crear espacios de ciudadanía compartida, y eso trasladado a la política autonómica, que es lo que yo creo, que es lo que yo quiero hacer, es lo que me entiendo que justamente esperan los ciudadanos ahora mismo de las instituciones. Está cambiando su partido, está cambiando, decíamos, la política en general con la irrupción de nuevos movimientos, nuevas fuerzas, nuevos partidos, y parece que es una realidad, ¿no?, que el bipartidismo, el PP, el PSOE, pierde fuerza. ¿Cómo ve eso? ¿Es una amenaza? ¿Es algo bueno para la política? Que haya más diversidad dentro de los parlamentos. En Aragón nunca ha habido bipartidismo propiamente dicho. En este momento, sin ir más lejos, en el Parlamento aragonés hay representación de 5 fuerzas políticas, de 5. Aquí en Aragón nunca ha habido ningún gobierno regional con mayoría absoluta. Siempre ha habido gobiernos de pacto. Por tanto, para afrontar estos nuevos tiempos en los que la situación política va a ser un poco más complicada de administrar, entiendo que los aragoneses estamos muy preparados, porque es en definitiva lo que llevamos haciendo 30 años. Y por lo demás, he de decirle que en Andalucía se ha puesto de manifiesto que el Partido Popular y el Partido Socialista no conforman entre los dos el peso que tenían en el Parlamento andaluz anterior, pero siguen siendo las dos fuerzas políticas absolutamente imprescindibles para polarizar el debate político, y se sigue poniendo de manifiesto que en este país o gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Popular. Eso creo que ha quedado absolutamente claro en Andalucía. Ha nombrado la palabra pactos. Con mayorías absolutas que son casi impensables en estos momentos. No me va a contestar, pero ¿con qué partidos puede tener más afinidad el PSOE a la hora de llegar a acuerdos aquí en Aragón? Hay uno con el que no podemos gobernar, que es el Partido Popular. No podemos gobernar para sacar al país de una situación en la que justamente quien la ha metido es el Partido Popular. No podemos pactar con ese partido, aunque creo que la legislatura que se avecina es una legislatura de grandes pactos sociales y políticos, porque los retos que tiene por delante el país, los desafíos, son apasionantes, son en cierto modo ilusionantes, pero son complicados y difíciles. Un solo partido no puede hacer frente a esos desafíos. ¿Con quién vamos a pactar? ¿Con quién vamos a gobernar? En este momento, hacer cualquier tipo de anticipo respecto a nuestras preferencias en ese sentido creo que sería absolutamente temerario e irresponsable por mi parte. Nosotros estamos haciendo un programa con muchas propuestas concretas, con muchas ideas, presentando un panorama nuevo de cuál tiene que ser el Aragón del siglo XXI, y nosotros nos sentaremos a hablar poniendo encima de la mesa esas ideas, y conformaremos una mayoría de gobierno con aquellos que se aproximen o que coincidan con esas ideas. Ese es el orden cronológico de las cosas. Le voy a nombrar a 2 partidos que parece que van a irrumpir con fuerza en diferentes estamentos, en diferentes instituciones. El primero, Podemos. ¿Qué opina Javier Gambán de Podemos? En el caso de Podemos como fuerza política nacional, no me parece un partido demasiado estimulante, ni desde el punto de vista intelectual ni desde el punto de vista político. Hasta ahora lo único que parecen plantearse es trasladar a Europa un modelo político, el de Venezuela, que es un modelo político poco compatible con la democracia, poco compatible con el progreso, poco compatible con la modernidad, un modelo político que nosotros repudiamos absolutamente. Espero que Podemos poco a poco se vaya adaptando a la realidad europea de la política, y en el caso de Aragón ni siquiera podemos decir eso, porque sus líderes nos resultan absolutamente desconocidos desde el punto de vista de qué piensan sobre Aragón, sobre los problemas de Aragón, y qué medidas quieren aplicar para sacar a Aragón del atolladero en el que en este momento se encuentra. Por tanto, si usted me hace esta pregunta dentro de algunos meses, quizá le pueda contestar. Y respecto a Ciudadanos, le tengo que decir absolutamente lo mismo. No hemos tenido contactos con los representantes regionales de ese partido, aunque he de decir que de entrada exabruptos y manifestaciones gruesas que sí hemos oído en boca de los responsables de Podemos, en el caso de los responsables de Ciudadanos no las hemos oído afortunadamente. En Andalucía, Susana Díaz, tras ganar las elecciones, parece que va a formar gobierno en solitario. Es una opción a la que no estamos acostumbrados los gobiernos en minoría, pero que quizás se abre paso. Zapatero gobernó en minoría, con lo que él llamaba simetría variable.
Creo que no fue una experiencia demasiado aprovechable, creo que no es una referencia sobre la que nos podamos basar, pero se lo digo simplemente porque aquello ya funcionó. Que los nuevos escenarios políticos van a exigir mucho más de los políticos, esto sin duda. Que los políticos vamos a tener que estar a la altura de los nuevos tiempos, sin duda. Que vamos a tener que abandonar esa especie de vuelo rasante, gallináceo, en el que ha estado instalada la política en los últimos años, y vamos a tener que tomar un vuelo de más altura, con más altura de miras, con más perspectiva de Estado, con más patriotismo, sin duda tampoco. Pero los nuevos escenarios van a poner a prueba a cada cual, y en esos nuevos escenarios se verá quién merece la confianza de los ciudadanos y quién no. En esa línea de autocrítica que está haciendo hoy, quizás a los políticos, en este caso hablamos de su partido, ¿les ha costado darse cuenta de que algo estaba cambiando, que la política tradicional ya no vale para los ciudadanos? Hay cosas de la política tradicional que son perfectamente aprovechables. No podemos pensar que estamos reinventando la política, que estamos reinventando la democracia o que estamos reinventando el mundo. Al fin y al cabo, en el siglo V a.C., en Atenas ya había un atisbo incipiente de democracia, que es sobre el que nos hemos inspirado todos. En el caso de España hay muchos hábitos, muchos comportamientos que tenemos que adaptar a nuevas realidades. Tenemos que convivir con el mundo de Internet, con el mundo de las redes, tenemos que convivir y aprovechar además las nuevas posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías de la comunicación, pero no tenemos que despegarnos de lo que son mejores principios y lo que son las mejores tradiciones de nuestra historia y de nuestra democracia. Sin ir más lejos, yo vengo hablando en los últimos días de lo importante que es no buscar a los problemas actuales las soluciones, que para esos problemas encontró la transición, pero sí anclarnos en el espíritu y anclarnos en la altura de miras que tuvieron los hombres y mujeres de la transición e incluso de los primeros gobiernos democráticos. En los últimos días yo he hablado, por ejemplo, de que la capacidad reformista, la honradez o el sentido federal y aragonesista que tenía de la política el gobierno de Santiago Marraco, en este momento a mí me sirve mucho para proponer una nueva etapa en la historia de Aragón, una nueva etapa que responde a desafíos nuevos para solucionar problemas nuevos, pero que encuentra referentes muy valiosos en los hombres y las mujeres de aquella época. En ese clima de desconfianza, desafección política del ciudadano, la corrupción ha jugado un papel importante. Aquí en Aragón, el caso Plaza ha salpicado a algunas personas que pertenecieron a su partido. El Partido Socialista, en el caso Plaza, creo que ha respondido de una manera absolutamente impecable. Fuimos nosotros, los socialistas, junto con Izquierda Unida y Chunta, quienes en el Parlamento Regional propusimos la creación de una comisión de investigación en cuanto se supo que los jueces estaban investigando lo que había ocurrido en la plataforma logística. Hemos colaborado activamente, hemos participado sin reticencia ninguna en los trabajos de esa comisión para que resplandeciera la verdad, para que se supiera todo lo que había ocurrido en la plataforma logística. Hemos colaborado absolutamente con la justicia en todo aquello en lo que se nos ha requerido para esclarecer los hechos, porque entre todos somos un partido transparente y absolutamente incompatible con la corrupción. Y como resultado final de todo ello le tengo que decir que ni uno solo de los cargos públicos socialistas elegidos en 2011, tanto para las Cortes de Aragón como para los ayuntamientos, ni uno solo ha resultado imputado ni por el caso Plaza ni por ningún otro caso. Por tanto, nos presentamos a las elecciones con las manos limpias, con la mirada limpia y con mucha credibilidad para afrontar la regeneración democrática que necesita este país. En esa regeneración hablábamos de cambio en las listas, en este caso a las Cortes de Aragón. Hacer unas listas en las que se prescinde de políticos que llevan tanto tiempo, ¿ha creado tensiones en el partido? Tengo que decir que quienes se van han demostrado una generosidad que me resulta casi emocionante, pero obligado reconocer. Son hombres y mujeres que han prestado un servicio muy valioso al Partido Socialista, que han prestado un servicio muy valioso a Aragón desde las Cortes de Aragón, y que cuando se les ha pedido generosidad para dar un paso atrás, lo han hecho, repito, con un desprendimiento y con una generosidad que yo nunca les podré agradecer bastante. El proceso yo creo que ha sido ejemplar desde cualquier punto de vista, y la renovación alcanzada yo diría que no tiene precedentes en la historia reciente de Aragón. De los 22 diputados actuales, 18
van a serlo por primera vez. 18 no repiten de los 22 que en este momento ocupamos escaño. Y además hemos conseguido algo que es importante en una fuerza política, y es que la conformación entera de las candidaturas esté compuesta por hombres y mujeres complementarios entre sí. Hay jóvenes, menos jóvenes, hay hombres y mujeres con una paridad absolutamente respetada. Hay personas provenientes del mundo de la investigación, de la cultura, de la empresa privada, de las actividades privadas. Es decir, hay un reflejo de lo que es la sociedad aragonesa y de todo aquello que necesita un buen gobierno, de lo que estoy yo muy orgulloso, sinceramente, por haberlo conseguido. En esta precampaña hablan de potenciar la sanidad, hablan de potenciar la educación, de terminar con la pobreza laboral. ¿Cómo se hace todo eso? Porque son cosas que cuestan dinero y hay dos formas, o subiendo impuestos, ingresando más, o quitándolo de otros sitios. España necesita una reforma fiscal en profundidad, eso es claro. Una reforma fiscal progresiva es quizá una de las tareas pendientes que tiene España como país. No se trata de que paguen más las rentas bajas y medias, esto lo ha dejado absolutamente claro el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Se trata de que paguen bastante más las rentas altas, las fortunas, los grandes capitales, para poder financiar con suficiencia el estado del bienestar, que es nuestra principal seña de identidad. Pero, dicho esto, le añado a continuación que a pesar de la crisis, a pesar de que todo el mundo entiende que en una situación de crisis hay que apretarse el cinturón, a pesar de que los ciudadanos eso lo entienden a la perfección, exigen sin embargo a los políticos que en el momento en el que hay que ajustar gasto público lo hagan sin causar dolor y sufrimiento. Y se ha visto, por ejemplo, en las recientes elecciones andaluzas, que eso se puede hacer con poco dinero, siendo escrupulosos en el respeto al plan de estabilidad, al cumplimiento del déficit, a la necesidad de no endeudarse. Respetando todo eso, como ha hecho Susana Díaz, se puede a la vez preservar el estado del bienestar, la sanidad de las pensiones y las políticas sociales. Por eso, por cierto, Susana Díaz ha ganado las elecciones, y por eso el Partido Popular, que ha hecho justamente lo contrario, las ha perdido. También en estos días me llama la atención que insiste mucho en la cultura. Quiere que el PIB, el 5% del Producto Interior Bruto aragonés, esté generado por este motor, ¿no? Por la cultura. No hay partido socialista que se precie que no tenga a la cultura como una de sus prioridades, y desde luego no hay país que aspire a una presencia activa en el mundo moderno, que aspire a una presencia activa en la Europa moderna, que no entienda a la cultura como una de sus señas de identidad fundamentales, tanto en lo que significa de desarrollo personal de todos y cada uno de nosotros, como lo que significa de referencia colectiva para la propia imagen que como sociedad hemos de dar. Pero es que además la cultura es uno de los principales yacimientos de empleo, y por eso en el nuevo modelo productivo que yo planteo hablo de que está a nuestro alcance, por el inmenso caudal de talento creativo que atesora nuestra sociedad, está a nuestro alcance que a través de las artes audiovisuales, a través de las artes plásticas, a través de la música, a través del teatro, a través del mundo de la literatura, de las librerías, está perfectamente a nuestro alcance que la cultura llegue a significar el 5% del Producto Interior Bruto aragonés en una economía, repito, renovada y moderna, y llegue a dar empleo a muchos miles de personas. Tengo aquí el discurso de ayer en la conferencia política. Hay constantes referencias literarias e históricas. Leo a Antonio Machado, nombraba al Quijote. La cultura está en su día a día, ¿no? Es un gran lector, me han dicho. Bueno, ayer introduje una cita del Quijote, aprovechando que este año es el 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, aprovechando que en esa segunda parte uno de los episodios más característicos es el gobierno de la ínsula Barataria, que los duques, se supone que inspirado Cervantes en los duques de Villahermosa, encomiendan a Sancho, esa ínsula Barataria que pretendidamente estaba localizada en Alcalá de Ebro, y quise hacer esa referencia primero porque venía bien al hilo de mi discurso, pero sobre todo, y así se lo dije a los asistentes a la conferencia, porque hay que celebrar ese 4º centenario y hay que hacerlo leyendo el Quijote. Les animé a leer el Quijote, y yo procuro citar de vez en cuando a filósofos, a escritores y a músicos, porque creo, como lo he dicho antes, que la cultura y la política deben ir de la mano y deben ir asociadas de manera indisoluble. ¿Qué está leyendo ahora? Estoy leyendo una novela policíaca, un thriller de un escritor vallisoletano, César Pérez Gellida,
Estoy leyendo, lo releo de manera casi sistemática a Montaigne, y estoy leyendo también, porque quiero inspirarme en algunas partes de sus obras, sobre todo en los discursos públicos, a Manuel Azaña, al que también me referí en mi discurso de ayer. Porque además se refiere a Azaña porque es republicano, confeso, convencido. ¿Yo? Sí. Absolutamente. He pensado que me preguntaba por Azaña. Azaña, evidentemente, es la cabeza republicana más importante que ha tenido este país, y yo me declaro absolutamente republicano, convicto, confeso y convencido. ¿Qué relación tiene con el príncipe, con el rey ahora? Lo conocí siendo príncipe en una visita que hizo a mi pueblo. Me parece una figura institucional y constitucional absolutamente respetable. Yo preferiría que España tuviera un presidente al frente del Estado, un presidente de la República Española, pero mientras la monarquía sea respetuosa con la democracia parlamentaria y mientras la monarquía sea respetuosa con las misiones que le encarga la Constitución, no seré yo quien trate de provocar enfrentamientos en el país por que haya un presidente de la República o porque haya un rey. Por tanto, el rey de España cuenta con mi lealtad constitucional. Antes de llegar al mundo de la política, fue profesor en Egea de los Caballeros, donde nació, y del pueblo que luego hablaremos, de lengua, latín y griego. ¿Siempre ha tenido esta cercanía a las letras? Explicaba historia, explicaba lengua, explicaba latín, explicaba griego. Lo que más me gustaba era explicar latín y griego. Yo soy un enamorado de las lenguas clásicas, del latín y del griego, aunque tengo que reconocer que jamás conseguí que ni uno solo de mis alumnos se aficionara al latín y al griego. Es una especie de frustración que llevo conmigo. Y la verdad es que me resultaba razonablemente placentera aquella actividad de la enseñanza. ¿Y por qué lo deja y se dedica a política? ¿Por qué se mete en este mundo? Me meto en política de la mano de Mariano Verges, que había sido profesor mío de filosofía y de griego en el Instituto de Egea, que dio el paso él mismo a la política antes que yo, y que me animó a ser concejal del Ayuntamiento de Egea, algo a lo que yo accedí porque quería hacer dos cosas. Quería que la gente de mi pueblo tuviera acceso a programaciones culturales de calidad, de cine, de música, de teatro, y quería también, a través de la educación permanente de adultos que se puso en aquel momento en funcionamiento, que las personas que habían perdido su primera oportunidad por razones fundamentalmente económicas tuvieran una segunda oportunidad en la educación. Pero luego descubrí que la vida municipal era mucho más que eso. Descubrí que era la mejor escuela política en la que uno podía formarse, y nunca estaré suficientemente agradecido a los vecinos de mi pueblo y sobre todo a Mariano Verges, que me introdujo en esta actividad, el inmenso favor que desde el punto de vista personal y político me hicieron. Desde eso se licenció en Historia, y quiero que veamos una foto en blanco y negro de aquella época. Aunque no lo parezca, es usted. ¿Qué años tenía aquí? Pues ahí tendría me imagino que estudiaba en Barcelona, tendría 17, 18 años así. Esa era la estética, ¿no? Imagino, de la época. Bueno, una estética un tanto agitanada, un tanto acomodada a los tiempos que corren, y que me gusta mucho difundir, entre otras cosas, para que la gente sepa que yo alguna vez tuve pelo, algo que de lo que en este momento ando bastante escaso, por cierto. ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo se perdió el pelo? A veces digo que por mi entrada en la política, pero es que mi entrada en la política se produjo justo cuando me tocaba ir perdiendo el pelo, por tanto no responsabilizo una cosa de la otra. La época de universitario primero fue en Zaragoza y luego en Barcelona, ¿no? La carrera se sacó entre las dos ciudades. Hice los 3 primeros cursos en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Filosofía y Letras, a la que quiero de manera entrañable, la considero mi segunda casa, que por cierto se está cayendo a trocitos por culpa de la negligencia de la señora Rudy. Y cursé cuarto y quinto en la Universidad Central de Barcelona, porque en aquellos momentos los profesores que más me inspiraban, los profesores cuyas enseñanzas más me interesaban de historia contemporánea, estaban en la Central de Barcelona, y porque Barcelona me parecía y me sigue pareciendo una ciudad absolutamente fascinante desde cualquier punto de vista. Y muchos años después, ahora concretamente, se doctora cum laude con la tesis sobre la reforma agraria en Aragón en la República. Y creo que en mayo, ¿no?, le ponen ya el ribete. Sí, ya cuando terminé filosofía en Barcelona me propuse hacer la tesis doctoral, por cierto, sobre otro tema distinto. La quería hacer sobre la desamortización de 1855 en Aragón,
empecé los trabajos, empecé a recopilar información. Mi hermana, que era entonces prácticamente una niña, me empezó a ayudar en algunos trabajos de recopilación de documentación, pero me puse a dar clases, me metí de concejal en el ayuntamiento y dejé la tesis. Cuando la recuperé, esa tesis doctoral sobre la desamortización ya estaba hecha, tuve que cambiar de tema y encontré algo que me viene acompañando desde mi infancia, porque mi padre, cuando yo tenía 5 o 6 años, me hablaba de las colectividades socialistas de 1936 en Egea, me hablaba de Prieto, me hablaba de sus visitas infantiles a la Casa del Pueblo, y yo tenía una especie de cuenta pendiente con mi padre, con aquella época que me produce siempre una emoción indescriptible, y decidí hacer la tesis doctoral en un trabajo que me satisfizo mucho, que me divirtió mucho y que además espero que sea de alguna utilidad cuando la publique, que todavía no he podido hacerlo porque no he tenido tiempo. Eso iba a preguntar, ¿de dónde saca el tiempo? Porque imagino que como todos los políticos en estos meses previos a las elecciones el tiempo falta, aunque me han dicho que es de vida austera, ¿no? Que, por ejemplo, no le gusta salir a cenar fuera de casa. No, y cada vez menos. Vivo con mi mujer en Egea porque mi hija ya vive de manera independiente y salimos poco. Yo cada vez necesito menos elementos materiales para vivir, con libros y no demasiadas cosas más me apaño bastante bien. La tesis me costó 5 o 6 años hacerla porque cuando llegaban campañas electorales tenía que dejar los trastos de los libros y todo el resto de los aderezos de la investigación. Pero si uno se ordena más o menos las cosas y tiene un calendario más o menos razonable y sobre todo si madruga, que es algo que se va haciendo con más facilidad conforme van pasando los años, da tiempo a casi todo. Vive en Egea de los Caballeros, ¿no? Vivo en Egea de los Caballeros. ¿Y eso significa coche todos los días a Zaragoza? Pues bueno, yo desde el año 91... que empecé siendo diputado provincial, yo creo que el 90% de los días de mi vida los he pasado en la carretera, yendo y viniendo de Egea a Zaragoza. Algo que pienso seguir haciendo porque yo en Egea vivo muy bien. Es mi pueblo, es mi gente y allí estoy a las mil maravillas. Nació en Egea, creció ahí y sigue viviendo ahí. El vínculo se mantiene más fuerte que nunca. Absolutamente inalterable. Yo no me imagino casi de otra forma que viviendo en Egea. He vivido en Barcelona, he vivido en Zaragoza también, pero en este momento, hombre, tampoco se puede decir que iba estrictamente en Egea. Yo diría que iba a caballo entre Egea y Zaragoza. Pero desde luego pernocto en Egea, paso los fines de semana en Egea. Voy a comprar porque me manda mi mujer a comprar en Egea. Es decir, yo soy ciudadano a todos los efectos de Egea de los Caballeros y obediente a la alcaldesa de la ciudad, Teresa Ladrero, que es mi alcaldesa. Vamos a ir terminando. Vamos a hacerlo con música, como siempre, con la música que elige el invitado. En este caso, esta es la canción de Javier Lamán, que ha elegido. No despertarà bé d'un cop als finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Es una canción que yo la verdad que desconocía, La Tieta, una canción en catalán de Serrat. ¿Por qué esta canción? Primero porque Serrat, lo considero amigo mío, es uno de los personajes, uno de los ejemplares humanos mejores de los que tengo noticia, un personaje absolutamente fascinante. Me gusta Serrat desde mi más tierna adolescencia y me gusta el Serrat en catalán y en castellano. Esta canción en particular, La Tieta, es una canción que él grabó en el año 66 o 67 en su primer disco de larga duración, en el disco que se titulaba genéricamente Araquetín Pintans. La Tieta es, por traducirlo al castellano, la tía soltera que todos hemos tenido alguna vez, ejemplo de desprendimiento, de generosidad, de atención a su sobrino. La canción es absolutamente tierna, entrañable, cargada de lirismo, cargada de sentimiento y le recomendaría a todo el mundo que la oyera, y al que no la entienda porque está en catalán, ahora a través de YouTube y a través de Internet es muy fácil traducirla y verá cualquier castellano parlante que merece la pena de vez en cuando acercarse al catalán. Vamos a terminar porque ahora llega ya los compañeros del avispero de deportes. Creo que es futbolero, ¿no? Jugué al fútbol, me gustó muchísimo el fútbol, muchísimo. Yo diría que es la actividad que más a gusto he practicado. Llegué a jugar en los juveniles del Real Zaragoza. Ahora evidentemente ya no juego al fútbol, ya no estoy para la práctica activa del fútbol, pero lo sigo a través de la televisión y alguna vez incluso voy al campo. Este es usted, cuando jugaba fútbol. Ese era yo. Juvenil, ¿no? Del Zaragoza. ¿Apuntaba maneras o no? Yo creo que no lo hacía mal,
Y sobre todo me lo he pasado muy bien. Ahora aficionado, claro, eso ha quedado en aficionado al fútbol. No puedo ya relacionarme con el fútbol de otra forma. Ya me gustaría a mí correr la banda, pero ya no estoy para correr la banda. Ayer empató el Zaragoza en la Romareda. ¿Cómo lo ve? Bueno, pues el Zaragoza está atravesando por una situación complicada. Yo creo que poco a poco va rehaciéndose como club, va rehaciéndose como organización, y espero que en los próximos años recupere el lugar de privilegio que durante décadas el Real Zaragoza ha tenido en el fútbol español. Pues Javier Lamán, le agradezco que nos haya acompañado esta noche en entrevista, con que los espectadores le hayamos conocido un poquito más de cerca. Muchas gracias. Y gracias también, como siempre, a todos ustedes por haber estado una noche más con nosotros. Ahora no se vayan, porque lo dicho, llega el deporte, llega el avispero a Aragón TV. Gracias y buenas noches.